¿Alguna vez ha recalentado una paella del día anterior pensando que no pasaba nada? Su sabor era delicioso, su aroma intacto, pero lo que no podía ver era que, en su interior, ya se estaban formando toxinas capaces de enviarlo al hospital en pocas horas. Si tiene más de 60 años, este pequeño hábito cotidiano puede convertirse en un riesgo muy serio para su salud. Muchas personas mayores en España creen que los problemas digestivos, la debilidad muscular o los mareos repentinos son simplemente parte de la edad. Sin embargo, en numerosos casos, la causa real está en la forma en que guardamos y recalentamos la comida. No se trata solo de alimentos en mal estado, que huelen mal. Hay bacterias y procesos químicos que no cambian el olor ni el aspecto, pero que pueden provocar intoxicaciones graves, pérdida de fuerza, caídas y, en algunos casos, hospitalización prolongada. En el año 2023, hospitales de varias provincias informaron de decenas de ingresos de personas mayores por comer sobras recalentadas de forma incorrecta. Don Javier, un jubilado de Valencia, solo recalentó un arroz con marisco preparado el día anterior. A la mañana siguiente, fue ingresado de urgencia con vómitos intensos y deshidratación por una intoxicación de Bacillus cereus. Hoy, con la experiencia del doctor Miguel Serrano, médico español con más de 30 años dedicados a la nutrición y la salud de las personas mayores, vamos a descubrir 7 alimentos muy comunes que, si se recalientan de forma inadecuada, se convierten en un verdadero peligro. Y lo más importante, aprenderemos cómo prepararlos y conservarlos para que sean completamente seguros. La ciencia ya ha demostrado que cambiar estos hábitos puede reducir hasta en un 50% el riesgo de intoxicación alimentaria en personas mayores de 60 años. Antes de empezar, escriba en los comentarios desde dónde nos está viendo y cuántos años tiene. Escriba el número 1 si alguna vez ha recalentado comida del día anterior. Suscríbase al canal Tercera Edad Sana y active la campana para no perderse ningún consejo que pueda proteger su salud. En mis más de 30 años tratando a personas mayores, he visto un patrón que se repite. Muchos casos de intoxicación alimentaria no comienzan con alimentos visiblemente estropeados, sino con algo más sutil: la temperatura. Existe un intervalo que en seguridad alimentaria llamamos zona de peligro. Comprenderlo puede marcar la diferencia entre una comida segura y una que ponga en riesgo su vida. La zona de peligro se sitúa entre 4 grados centígrados y 60 grados centígrados. Dentro de este rango, las bacterias no solo sobreviven, sino que se multiplican con gran rapidez. Una sola bacteria puede convertirse en millones en pocas horas, especialmente si el alimento es rico en nutrientes y contiene humedad, como ocurre con muchos platos caseros. El problema no es solo la cantidad de bacterias, sino también que algunas producen toxinas resistentes al calor. Incluso si más tarde calienta la comida a temperaturas altas, esas toxinas pueden permanecer activas y causar daños. Por eso no basta con calentar bien. La prevención empieza antes, evitando que la comida pase demasiado tiempo en esa franja peligrosa. A lo largo de los años, he formulado una regla sencilla para mis pacientes: un plato, un recalentado, una oportunidad. Esto significa que cualquier comida cocinada solo debe recalentarse una vez y consumirse inmediatamente. Lo que sobra después debe desecharse. Cada nuevo ciclo de enfriado y recalentado aumenta de forma exponencial el riesgo de que las proteínas se degraden, las grasas se oxiden y las bacterias proliferen. Si adopta este principio y controla el tiempo y la temperatura de sus alimentos, reducirá de manera significativa el riesgo de sufrir una intoxicación que podría haberse evitado fácilmente. Durante décadas de trabajo con personas mayores, he identificado ciertos alimentos que, una vez cocinados, pueden transformarse en verdaderos riesgos si se recalientan de forma inadecuada. No se trata solo de platos exóticos o poco comunes, sino de comidas muy presentes en nuestras mesas. Cada uno de estos 7 alimentos tiene características que favorecen la proliferación de bacterias o la formación de compuestos dañinos tras un nuevo calentamiento. Conocerlos y aprender a manipularlos correctamente no solo protege su salud, sino que también le permitirá seguir disfrutando de su gastronomía sin temor a consecuencias inesperadas. En mis consultas, uno de los casos más frecuentes de intoxicación alimentaria en personas mayores
está relacionado con el arroz y, en España, con su versión más apreciada, la paella. Lo que muchos desconocen es que el arroz cocido puede contener esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son muy resistentes y sobreviven incluso después de la cocción inicial. Mientras el arroz está caliente, permanecen inactivas, pero cuando se enfría lentamente o se deja a temperatura ambiente, despiertan y comienzan a multiplicarse. El riesgo aumenta cuando el arroz o la paella se guarda en el frigorífico y luego se recalienta más de una vez. Durante cada periodo en el que la temperatura del grano se encuentra en la llamada zona de peligro, entre 4 grados centígrados y 60 grados centígrados, las bacterias producen toxinas. Lo más preocupante es que algunas de estas toxinas son termoestables, lo que significa que no desaparecen, aunque vuelva a calentar el plato a temperaturas muy altas. He atendido a pacientes que, tras consumir paella recalentada del día anterior, desarrollaron vómitos intensos, diarrea y deshidratación en pocas horas. En personas mayores, estos síntomas pueden provocar un rápido deterioro, pérdida de equilibrio y, en casos graves, ingreso hospitalario. Para evitar estos riesgos, recomiendo enfriar el arroz o la paella lo antes posible después de cocinarlos, preferiblemente en menos de una hora, guardarlos en porciones pequeñas y consumirlos en un plazo máximo de 24 horas. Y algo fundamental, nunca recalentar este tipo de platos más de una vez. Con estas medidas sencillas, podrá seguir disfrutando de un buen arroz o paella con la seguridad de que su salud no estará en juego. En mi experiencia clínica, las intoxicaciones relacionadas con las patatas cocidas, de forma muy especial, con la tortilla de patatas, son más comunes de lo que se cree, sobre todo en personas mayores. La patata, una vez cocida, ofrece un medio ideal para el crecimiento de bacterias peligrosas como el Clostridium botulinum cuando se mantiene en condiciones inadecuadas. Este microorganismo puede producir una toxina muy potente que afecta directamente al sistema nervioso y que, en casos graves, puede provocar parálisis. El riesgo aumenta cuando las patatas cocidas se guardan envueltas en papel de aluminio o se dejan a temperatura ambiente durante varias horas. En estas condiciones, sin oxígeno y con humedad, las bacterias encuentran el entorno perfecto para multiplicarse. Calentar nuevamente la tortilla o las patatas no garantiza la eliminación de la toxina, ya que ésta puede resistir temperaturas de cocción habituales. Además del botulismo, el recalentamiento repetido de la patata puede favorecer la formación de compuestos como las nitrosaminas, que han sido asociados a un mayor riesgo de cáncer gástrico. También se puede producir un almidón modificado que resulta más difícil de digerir y que puede causar molestias intestinales. Para reducir al mínimo estos riesgos, aconsejo enfriar las patatas o la tortilla lo más rápido posible después de cocinarlas, preferiblemente en menos de una hora, cortándolas en porciones pequeñas antes de guardarlas en el frigorífico. Deben consumirse en un plazo máximo de 2 días y recalentar solo una vez, asegurando que la temperatura interna supere los 75 grados centígrados. De esta forma, podrá seguir disfrutando de un plato tan querido como la tortilla de patatas con toda la seguridad necesaria para proteger su salud. En mis años de práctica médica, he observado que las verduras de hoja verde, como la espinaca o la col rizada, pueden convertirse en un riesgo silencioso cuando se recalientan después de haber sido cocinadas y guardadas. Estas verduras contienen de forma natural una cantidad elevada de nitratos, compuestos que, en su estado original, no son peligrosos e incluso pueden aportar beneficios. Sin embargo, tras la cocción y especialmente durante el almacenamiento, las bacterias presentes de forma natural en el alimento comienzan a transformar esos nitratos en nitritos. El problema se agrava al recalentar. En ese momento, los nitritos pueden combinarse con proteínas y dar lugar a nitrosaminas, sustancias que han sido relacionadas con un mayor riesgo de cáncer de estómago, hígado y esófago. Este proceso químico puede producirse incluso aunque el plato haya sido guardado correctamente en el frigorífico y recalentado a una temperatura elevada. En personas mayores, y muy especialmente en bebés o niños pequeños de la familia, el consumo de nitritos puede provocar alteraciones en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, lo que en casos graves causa una condición conocida como metahemoglobinemia.
Para reducir estos riesgos, recomiendo consumir las verduras de hoja verde frescas o recién cocinadas siempre que sea posible. Si se necesita guardarlas, es preferible comerlas frías, como parte de una ensalada, en lugar de recalentarlas. En caso de que sea imprescindible calentarlas, debe hacerse solo una vez y consumirlas de inmediato, evitando volver a guardarlas después. Siguiendo estas pautas, podrá disfrutar de las propiedades nutritivas de la espinaca, la col rizada y otras verduras similares, minimizando al mismo tiempo los riesgos para su salud. En mi trayectoria atendiendo a miles de pacientes mayores, he comprobado que el pollo y otras carnes de ave, tan habituales en nuestra dieta, pueden convertirse en un problema serio cuando se recalientan de forma repetida. La carne de ave es rica en proteínas complejas que, al cocinarse por primera vez, se estructuran de manera segura. Sin embargo, al someterla a nuevos ciclos de calentamiento, esas proteínas sufren cambios en su forma y composición, un proceso que las hace más difíciles de digerir y que puede generar compuestos perjudiciales. Además, el recalentamiento repetido favorece la aparición de aminas heterocíclicas y óxidos de colesterol. Estos compuestos han sido vinculados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Incluso siguiendo las normas básicas de higiene, como refrigerar rápidamente y calentar habitualmente a alta temperatura, el daño estructural acumulado en la carne puede abrir la puerta a la proliferación de bacterias, como los estafilococos, que producen toxinas resistentes al calor. En personas mayores, la digestión de estas proteínas alteradas puede provocar inflamación intestinal, sensación de pesadez, dolor abdominal e incluso descompensaciones de otras enfermedades crónicas. Para minimizar los riesgos, aconsejo no recalentar el pollo o la carne de ave más de una vez. Al calentarlo, asegúrese de que toda la pieza alcance al menos 75 grados centígrados, comprobándolo con un termómetro de cocina. Si han pasado más de 2 días desde su preparación, lo más seguro es desecharlo. Una alternativa es aprovechar el pollo frío en ensaladas o bocadillos, evitando así un nuevo ciclo de calor. Con estas prácticas, podrá seguir disfrutando de este alimento nutritivo sin comprometer su salud. En mi experiencia con pacientes mayores, los huevos cocidos, y en especial los huevos rellenos preparados con antelación, pueden presentar riesgos que a menudo pasan desapercibidos. El huevo es un alimento muy completo, pero también contiene proteínas y grasas especialmente sensibles a los cambios de temperatura. Cuando se recalienta un huevo cocido, la estructura de la albúmina en la clara y de las lipoproteínas en la yema se altera. Este cambio no solo afecta la textura, sino que puede dar lugar a la formación de compuestos como el sulfuro de hidrógeno, que en concentraciones elevadas es tóxico y puede interferir en la función celular. En la yema, el recalentamiento favorece la oxidación de los lípidos, generando oxiesteroles que resultan más dañinos para la salud cardiovascular que el colesterol presente en un huevo recién cocido. Estos compuestos también han sido relacionados con procesos inflamatorios y, en estudios recientes, con un posible impacto negativo sobre la función neuronal. En personas mayores, el consumo repetido de huevos recalentados puede provocar molestias digestivas, inflamación intestinal y en algunos casos, reacciones adversas incluso en quienes nunca habían mostrado intolerancia a este alimento. Los niños pequeños y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado son también más vulnerables a estos efectos. Para prevenir estos problemas, recomiendo consumir los huevos cocidos fríos, por ejemplo, en ensaladas o como tentempié. Si se utilizan en platos calientes, lo ideal es añadirlos al final de la preparación, evitando que permanezcan mucho tiempo expuestos al calor. Y, muy importante, no recalentar huevos cocidos más de una vez ni guardarlos varios días después de haber sido calentados. Con estas precauciones, podrá seguir disfrutando de este alimento nutritivo de forma segura. En mi trayectoria como médico especializado en salud de las personas mayores, he visto que los champiñones y otras setas, una vez cocinados, requieren una atención especial si se quieren consumir de forma segura. Estos alimentos contienen proteínas y compuestos aromáticos que, tras la cocción, comienzan a descomponerse rápidamente, sobre todo si no se enfrían y almacenan correctamente. La estructura proteica de las setas es particularmente delicada, y al recalentar
puede sufrir cambios que no solo alteran el sabor y la textura, sino que también facilitan la formación de sustancias potencialmente tóxicas. Además, las setas cocinadas y mal conservadas pueden convertirse en un medio de cultivo para bacterias como la listeria o ciertas cepas de clostridios. En personas mayores, cuyo sistema inmunitario puede estar debilitado, esto aumenta considerablemente el riesgo de infecciones alimentarias graves. La situación empeora si el plato con setas se recalienta más de una vez, ya que cada ciclo de enfriado y calentamiento acelera la degradación de sus componentes y favorece la proliferación microbiana. Para minimizar estos riesgos, recomiendo enfriar las setas cocinadas lo antes posible, preferiblemente en menos de una hora, y guardarlas en recipientes pequeños y herméticos en el frigorífico. Deben consumirse en un plazo máximo de 24 horas y si se recalientan, hacerlo solo una vez, asegurando que toda la porción alcance al menos 75 grados centígrados. Otra opción segura es consumirlas frías en ensaladas o platos templados que no requieran una exposición prolongada al calor. Siguiendo estas indicaciones, es posible disfrutar de los beneficios y el sabor de las setas sin poner en riesgo la salud. En mi experiencia acompañando a miles de pacientes mayores, he visto que el marisco y el pescado cocinado pueden convertirse en un riesgo significativo si no se manipulan y recalientan de manera correcta. Alimentos como gambas, mejillones, calamares o filetes de pescado son muy ricos en proteínas y al mismo tiempo altamente perecederos. Una vez cocinados, si se dejan a temperatura ambiente durante demasiado tiempo, pueden favorecer el desarrollo de bacterias que producen histamina y otras toxinas capaces de provocar reacciones adversas. La histamina, en particular, es responsable de un tipo de intoxicación conocida como escombroidosis. Sus síntomas incluyen enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas e incluso dificultad para respirar. Lo más preocupante es que estas toxinas son termoestables, lo que significa que, aunque se recaliente el marisco o el pescado a temperaturas elevadas, no se destruyen. El riesgo aumenta aún más cuando los platos de marisco se recalientan más de una vez o se conservan en el frigorífico durante varios días. En personas mayores, este tipo de intoxicación puede ser más grave debido a la menor capacidad de su organismo para eliminar las toxinas y recuperarse de la deshidratación o el estrés cardiovascular que provocan. Para evitar problemas, aconsejo enfriar el marisco cocinado lo antes posible, idealmente en menos de una hora tras su preparación, y almacenarlo en recipientes herméticos en la parte más fría del frigorífico. Debe consumirse en un plazo máximo de 24 horas y recalentarse solo una vez, asegurando que todo el plato alcance al menos 75 grados centígrados. Con estas medidas, podrá disfrutar del sabor y los beneficios nutricionales del marisco sin poner en riesgo su salud. Para garantizar la seguridad de los alimentos en su hogar, especialmente si pertenece a un grupo de mayor riesgo como las personas mayores, siga estas recomendaciones prácticas. Enfríe cualquier plato cocinado lo antes posible, preferiblemente en menos de una hora, y divídalo en porciones pequeñas antes de guardarlo. Utilice recipientes limpios y herméticos, colocando la comida en la parte más fría del frigorífico. No mantenga los alimentos en la zona de peligro de temperatura, entre 4 grados centígrados y 60 grados centígrados, por más de 2 horas. Recaliente siempre a una temperatura interna mínima de 75 grados centígrados, comprobando con un termómetro de cocina. Nunca recaliente un mismo plato más de una vez, y si tiene dudas sobre su estado o tiempo de almacenamiento, deséchelo. Aplicando estas pautas de forma constante, reducirá notablemente el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Después de más de 3 décadas trabajando con personas mayores, he aprendido que la salud no se protege solo en la consulta de un médico, sino cada día, en la cocina de casa. Los hábitos que adoptamos al manipular y recalentar los alimentos pueden marcar la diferencia entre disfrutar de una comida segura o enfrentarnos a una enfermedad evitable. He visto demasiados casos en los que un pequeño descuido ha llevado a hospitalizaciones prolongadas y, en algunos casos, a complicaciones graves. Mi recomendación personal es que convierta la prevención en una parte natural de su vida diaria. No se trata de vivir con miedo a la comida, sino de conocerla, respetarla y manipularla con cuidado.
La seguridad alimentaria es una inversión en su bienestar y en el de su familia. Le invito a poner en práctica desde hoy las pautas que hemos compartido. Comente desde dónde nos está viendo y cuántos años tiene. Comparta este mensaje con amigos y familiares, especialmente con quienes tienen más de 60 años. Su salud y la de sus seres queridos merece cada una de estas precauciones.